Hola amigos de Conciencia, el día de hoy tenemos una extraordinaria invitada, una amante de la naturaleza y una especialista en aves y muchos temas más, a nuestra amiga Patti Hernández Rodríguez. Bienvenida a Conciencia, gracias por estar con nosotros, gracias. Pues tenemos mucho que hablar y hoy en día de que necesitamos recuperar muchos espacios que nosotros como seres humanos hemos contribuido directa o indirectamente en su destrucción. Y lo peor, que a veces no permitimos que se regenere la naturaleza. Hay muchos retos que atender y precisamente que en ese y otros temas nos gustaría platicar sobre ti. Gracias, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, coincido totalmente contigo, creo que mientras no nos demos cuenta que somos parte del ecosistema, tenemos en riesgo nuestra propia vida, ¿no? Sí, y desde el contexto, como dicen, la semántica es muy importante. Cuando decimos nuestros recursos naturales, nuestro planeta, pareciera que somos los dueños, pero realmente solo somos cohabitantes de este planeta y debemos de empezar a cambiar esa semántica para realmente tener conciencia de quiénes somos, dónde estamos y por qué estamos, para qué estamos, y eso definitivamente es importante. Bueno, de lo que conozco de Patti Hernández Rodríguez, de Patti, bueno, como te conocemos todos, tiene que ver ahora con el tema de la conservación, del aviturismo, del trabajo social, de ayudar a las comunidades, pero todo tiene un origen. Y me gustaría, si eres tan amable, compártenos un poco de esa niñez de Patti, tus papás, tu familia, platícanos de ese momento. Bueno, yo soy de aquí, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Amo mucho mi estado y no ha sido porque tenga raíces chiapanecas, debo confesar. Mi mamá es del estado de Durango, mi papá del estado de Colima, mi hermana menor y yo nacimos aquí en Chiapas. Mis padres vinieron cuando se hicieron las hidroeléctricas, desde la primera que tenemos en el estado, es que tenemos 5. Sí. Y pues cuando éramos niñas, nosotros nuestras vacaciones, algunas las pasábamos en los campamentos de las hidroeléctricas, entre cuestiones de maquinaria, pero todavía muchísimos lugares verdes, muchos árboles, los ríos. Y creo que esa parte son los recuerdos que tengo más presentes de mi niñez en este ámbito muy natural, ¿no? Entonces, al paso del tiempo, siempre he trabajado, pues ya por más de 20 tantitos años, en áreas naturales protegidas aquí en el estado de Chiapas, y pues he estado en contacto con la naturaleza, he aprendido a conocer las raíces chiapanecas, me encanta andar en las comunidades, los paisajes, platicar con la gente. Y bueno, de ahí viene, creo que esta emoción que tengo por el medio ambiente, pero sí ha sido como un amor que yo le tengo a mi estado, porque lo he ido conociendo poco a poco, ¿no? Y tengo muy, muy marcadas esas épocas de vacaciones en los campamentos, siempre me voy a ese recuerdo. Y también después le preguntaba a mi papá, ¿y cómo era aquí cuando ustedes llegaron, no? Y ya ellos nos platicaban, ¿no? Que aquí había pueblos, la selva era así, o los bosques eran así, estos ríos eran de tal forma, ¿no? Y pues nos van contando. ¿Tienen fotos? ¿Has visto muy fotos? Pocas, fíjate que hay muy poquitas fotografías de ese trabajo, casi más hay fotografías de lo que era su trabajo, ¿no? Él es topógrafo y que sí, de los caminos y los cerros al lado, de eso hay algunas fotografías de ese tiempo, ¿no? Pero siempre nos lo platica y digo, ha de haber sido muy bonito conocer estos lugares antes, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Y tu mamá a qué se dedica? Mi mamá ha sido ama de casa, creo que ha tenido la labor más dura, criarnos a nosotros, sus hijos, y educarnos, llevarnos por el camino, ¿verdad? Ayudarnos a tener una carrera profesional y bueno, a formarnos ampliamente, de manera integral, ¿no? Ha sido la labor de mi mamá. Veo que tienes un liderazgo extraordinario y que te siguen las personas y obviamente también nos gusta interactuar contigo. Tienes una plática interesante, muchos temas
de qué hacer. Pero así eres desde siempre, cuando empiezas a trabajar esa parte. Voy a decir algo que mi hija lo va a escuchar y no lo va a creer. Mi hija mayor ya va a cumplir 20 años y en una temporada en secundaria era muy introvertida y siempre dice que me da pena hablar en público, y mis otras hijas igual. Me da pena hablar en público y yo me recuerdo que yo también era muy penosa, no me gustaba hablar en público, nunca me han sudado las manos, pero sí me temblaba la voz, ¿no? Ese nervio que siempre te da cuando pasas a exponer en la escuela y eso. Pero pues al paso del tiempo, cuando comencé a trabajar, siempre he estado en contacto con personas, ¿no? Me tocaba evaluar proyectos de desarrollo, ir a reuniones, hacer talleres de educación ambiental con niños, profesores, y pues el contacto con las personas te va haciendo perder no ese miedo, pero sí ese nerviosismo que todavía actualmente me da, pero pues ya lo dominas un poquito más, ¿no? Ya lo tienes más superado, pero pues poco a poco he ido aprendiendo, ¿no? A lidiar con estos temores que todas las personas tenemos, pero que también es muy importante dar esos pasos, ¿no? Dar esos pasos. Me gusta mucho interactuar con las personas en todo ámbito, en el contexto rural, académico, con colegas de la observación de aves también, y en diferentes niveles. Creo que algo de lo más importante es que compartir nuestras experiencias, porque eso, como bien dijiste hace un rato, contagia a otras personas. Yo participo en una red de mujeres, ya les platicaré, que hacemos la observación. Un gran saludo a todas ellas ahorita sí. En este momento. Una red de mujeres que se llama Masilias, es una red de mujeres observadoras de aves en México. Y bueno, el Amasilia es un género de los colibríes, estos pequeñas aves que son súper inquietas, y siempre pienso que somos así, somos como un colibrí muy inquieto que está polinizando. Y así siento que vamos, polinizando a otras personas en estos temas, ¿no? Ay, es que interesante, qué bonita analogía, definitivamente. Sí. Tu pasión por el medio ambiente te hace también formarte profesionalmente en ese sentido. ¿Qué retos has tenido tú como profesional en ese campo? ¿Te abren las puertas rápidamente? ¿Qué sientes cuando a veces la toma de decisiones va contrario con lo que se ha aportado ya desde la ciencia, desde la tecnología, que tenga que ver con la sostenibilidad, y ves que se destruyen selvas, bosques, la fauna? Después pocas personas piensan o reflexionan sobre lo que les pasa, por ejemplo, a tortugas después de un incendio, que quedan atrapadas allí, bueno, y N cantidad de animales. ¿Qué pasa en esa parte? Platícanos. Bueno, yo de formación soy ingeniera química y hice una maestría en gestión para el desarrollo, porque toda mi vida profesional ha estado mucho en estos temas de gestión y participación social. Y yo sentía que me hacía falta como un refuerzo más profesional, ¿no? No nada más de lo empírico, sino tener las bases. Y fui trabajando en eso y me fui preparando en algunos temas que tienen que ver precisamente con participación social. Y he tenido la fortuna de trabajar en el gobierno federal por muchísimos años, desde una de las instituciones que es administrativa de áreas naturales protegidas. Tiene mucho que ver con el tema, ¿verdad?, de medio ambiente, sobre todo de qué acciones se realizan en estos sitios que, según la ley, por un decreto, pues son áreas que están destinadas a la conservación, pero pues que también tenemos poblaciones humanas en esos sitios, y eso ya hace un contraste, ¿no? Lo claro. que te dice el documento, pero lo que te dice la realidad. Y bueno, también he tenido fortuna de trabajar en organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, y pues se trabaja un poquito diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que de repente nos pasa a los que estamos ahí? A veces vemos que las instituciones existen por algo, tienen un marco normativo, un mandato que cumplir, y eso pues es innegable, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la realidad que tenemos, la situación que tenemos en nuestro país, sobre todo en áreas, y no es nada más de áreas rurales, también las áreas urbanas tienen cinturones de mucha pobreza, donde mucha gente, pues sus medios de vida están en obtener lo que está a su alcance, ¿no? Ya sea
madera, porque muchos cocinan todavía en fogón, o algún animal de monte que le llaman para proveerse de alimento, ¿no? Entonces, no es nada más en áreas rurales. Sin embargo, creo que esa realidad en la que vivimos, de condiciones de pobreza, de poca conectividad en muchos lugares, del tema educativo que a veces es tan rezagado en lugares remotos, temas de salud, creo que nos rebasa mucho ese mandato que la institución en el tema ambiental tiene. Y pues ahí es donde ya hay diferencias entre lo que los poseedores de los terrenos en México deciden hacer en esos sitios, ¿no? Entonces creo que ahí entra esta parte de la conciencia, precisamente entra esta parte de trabajar en recuperar mucho del conocimiento que toda persona tiene, porque no es que lleguemos a decirles algo nuevo. Ellos conocen, ellos saben de lo que tienen, pero sí es como darle esta revalorización, ponerlo, situarlo en un espacio donde ellos vean los beneficios que tienen mantener esos sitios, conservar, por ejemplo, esas aves, que siga existiendo ese bosque donde puedes ir a ver un quetzal, y que eso también les puede generar ingresos para sus familias, ¿no? Siempre comento que si ven el beneficio en sus bolsillos, la comida en su mesa, seguramente serán personas más aliadas a la conservación, ¿no? Independientemente de la institución, del mandato, del documento, creo que estamos rebasados en ese sentido, ¿no? Definitivamente, como resultado de trabajo de investigación hace como unos 15 años más o menos, redactamos un documento donde una de las tesis era de que la pobreza económica contribuía a la desforestación y otros desastres ecológicos. Obviamente, si regresamos hace 15 años, pues era algo no natural, no creíble, y pensaban que no tenía correlación este tipo de situaciones. Sin embargo, ahorita que te escucho hablar, veo que es algo ya de conocimiento general, y que debemos de actuar. Desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿qué debemos de hacer nosotros como sociedad con miras a mejorar las condiciones económicas? Y si hacemos esto, vamos a tener como un resultado la protección de nuestros ecosistemas naturales. ¿Tú lo crees así? ¿Es posible? Y si es posible, ¿qué tendríamos que hacer para lograrlo? Fíjate que esa es la pregunta de la respuesta del millón. ¿Qué es lo que debemos hacer, ¿no? Como sociedad? Sin duda, pienso que, por ejemplo, Chiapas, ¿no? Nuestro estado. Creo que cuando nosotros como sociedad civil que vive en la ciudad, que tiene un poder adquisitivo un poquito mayor al que hay en lugares rurales, le compramos a estos productores lo que ellos cosechan, ¿no? Ya sea café, ya sea miel, ya sea flores, estamos generando una economía en esos lugares, ¿no? Comprar directamente con estos productores. No tengo nada en contra de todas las cadenas, yo también uso las cadenas comerciales para comprar cosas, pero cuando puedo consumo lo que aquí se produce, porque generas economía. Se ha hablado mucho del tema del aviturismo y del turismo en general. Pues todos queremos viajar a otros lados, pero tal vez no conocemos lugares maravillosos que hay aquí, en donde hay iniciativas de turismo de naturaleza o de aviturismo, de turismo rural, que son muy interesantes, y que con nuestra visita y nuestra derrama económica a ese sitio no solamente nos vamos a maravillar y conocer, sino vamos a contribuir en la economía de esas familias. Creo que esas acciones como sociedad las podemos ir impulsando. También considero que las universidades, los centros de investigación, pues también debemos mirar un poco hacia estas áreas rurales e impulsar proyectos, investigaciones que sean aplicadas y que permitan mejorar los sistemas productivos, apoyar a la transformación de la materia prima, que no seamos siempre productores y vendedores de la materia prima, claro, sino que ya demos ese valor agregado. La industrialización es... Exacto. Pero no cualquier industria, una industria sostenible, algo exacto, amigable con el ambiente, que tenga estos pilares, ¿no? De que también los ingresos que ellos reciban sean justos. Claro. Entonces, creo que tenemos que caminar hacia allá. Nosotros, desde EICIA, una organización en donde participo, que se dedica precisamente a impulsar iniciativas de desarrollo comunitario que están ligadas a los bosques, a los bienes y servicios de los bosques,
partimos de hacer un diagnóstico de medios de vida de la comunidad. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, conocer, entender un poquito cómo es la dinámica local en esas comunidades, con esas personas, qué ellos piensan del medio donde viven, cuáles son las limitaciones que ellos tienen, pero también cuáles son sus intereses, ¿no? Hay muchas personas que están muy comprometidas, que saben que hay que conservar, por ejemplo, en los lagos de Montebello, seguramente conoces, y muchos de quienes nos ven conocerán el Parque Nacional Lagunas de Montebello. Y si no, los invitamos a que asistan. Es un lugar hermosísimo aquí en nuestro estado, en Chiapas, y las personas saben que las lagunas deben permanecer porque es el principal atractivo turístico que hay para que ellos tengan ingresos. El turismo se detona a partir de esas lagunas. Sin embargo, pues las comunidades alrededor están ejerciendo presión sobre ese bosque, ¿no? Y sí, es importante que esté el bosque para que haya captación de agua, para que las lagunas se mantengan. Entonces, hay mucho que trabajar en ese sentido. La gente está muy consciente, no es que no lo sepa, es que no hay otros medios de vida que permitan esa conservación de esos sitios o que tengan, digamos, otras alternativas económicas además del turismo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ir por ahí, impulsando estas iniciativas tal vez locales, pero muy importantes a desarrollar, ¿no? Y para que esas comunidades también eleven su calidad de vida, ¿no? Platícanos sobre el aviturismo, qué es, en qué consiste y cuál es tu perspectiva del aviturismo en México y en especial en el sur de México, Chiapas, Oaxaca, la península. Sin duda el aviturismo ha crecido mucho, seguramente ahorita ya mucho más personas que hace 10, 15 años hablamos de aviturismo, hablamos de observación de aves e inclusive hemos tenido tal vez alguna experiencia ya con la observación de aves, ¿no? Se ha impulsado mucho desde la ciencia ciudadana el hecho de que como sociedad nos acerquemos un poco a las aves, las conozcamos y veamos que hay más allá que palomas, ¿no? En los parques, ¿no? O gallinas en los traspatios, ¿verdad? Que vayamos viendo que hay mucho más de esto. ¿Qué nos pasa en Chiapas? Pues Chiapas tiene todo para ser un sitio de observación de aves. Tenemos casi 700 especies de aves, de las aproximadamente 1100 que hay en todo México. Nosotros tenemos casi 700 especies de aves aquí en Chiapas y tenemos sitios muy específicos que son muy importantes considerados para la observación de aves, tanto en la selva lacandona, en la reserva de Triunfo aquí en la Sierra Madre, en la costa de Chiapas también. Entonces hay muchísimo que ofrecer a los turistas observadores de aves. ¿Qué nos pasa también? Se ha estado preparando gente, contamos ya en el estado con varias redes de monitores comunitarios que están pues precisamente en áreas protegidas, que han estado trabajando no nada más en conocer y reconocer las aves, sino también las especies de árboles que usan, en dónde anidan, en qué temporadas están, y se han ido preparando en estos temas sin pensar que iba a llegar el boom del aviturismo, ¿no? Después de un tiempo de trabajar en ello, vimos, bueno, tienen toda la información en su mente. Es importante que ellos saquen esa información de su cabeza y así puedan también obtener ingresos económicos, y se empezó a impulsar el aviturismo de alguna manera. Actualmente ya, pues te conocí precisamente en el Chiapas Birding. El gobierno del estado ha retomado ese tema desde la Secretaría de Turismo y ya van 4 años que se celebra el Chiapas Birding aquí en nuestro estado, y creo que cada vez con mayor éxito, ¿no? Cada vez mayor promoción a los destinos turísticos. Al final, el aviturismo es este viaje que haces como persona para ir a ver aves en la vida silvestre, ¿no? Que no las veas en un zoológico, que no las veas en un museo, sino las veas en vida libre, ¿no? Entonces tú haces ese viaje, así como vas a una cascada, aquí vas a buscar un ave, ¿no? Entonces es un tema maravilloso, ¿no? El tema del aviturismo, y creemos que cada vez va creciendo más, pues a nivel mundial. El aviturismo es una actividad que está posicionada desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, pues en Costa Rica, en Colombia ha crecido muchísimo el tema del aviturismo, y México pues no nos podemos estar quedando atrás, también estamos ahí impulsando. Hay mucho tema de observación de aves en la península de Yucatán, en Oaxaca,
en Chiapas, en las Baja Californias también hay ya bastante observación de aves, entonces ahí va México también cada vez avanzando. Muy interesante, y definitivamente estuve hace algunos años en Manizales, allí en Colombia, y es impresionante que el 50% del Producto Interno Bruto de esa región de Manizales dependa de las aves. Y considero que aquí en el sur de México, y en especial en Chiapas, se tiene un potencial, y precisamente estamos trabajando de manera conjunta. Lo bueno que ya nos estamos uniendo, estamos generando estas sinergias con la finalidad de impulsar y desarrollar esos ecosistemas de innovación relacionados a las aves, a la conservación, y vienen en beneficio fauna también, no solo de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y obviamente la flora. El tiempo de televisión se pasa rapidísimo, tú lo sabes perfectamente bien, y me gustaría como un mensaje a nuestro auditorio de qué recomendaciones tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, si vivimos en una ciudad, veo que hay muchas personas que están ahí cortando los árboles o poniendo luces en los árboles. A veces cometemos algunas imprudencias con algunos ruidos muy fuertes. No comprendemos que pueden haber aves allí viviendo, sobre todo en temas urbanos, que gran parte de nuestro auditorio es de zona urbana, y que a veces no pensamos que solo hay palomas, pero hay muchas especies. Y también, si nos puedes compartir tus redes sociales en donde podemos encontrarte. Sí, claro, pues fíjate que el tema urbano es súper interesante, porque pues las aves, así como nosotros las personas, migran. Entonces tenemos que, cuando el invierno está en Canadá, en Estados Unidos, muchas especies viajan a lugares como México, que son más cálidos, para pasar su invierno. Y pues las áreas urbanas son sitios de paso de muchas especies. Entonces sí es muy importante que como sociedad mantengamos jardines, aunque sean muy pequeñitos, aunque tengas un espacio muy chiquito, pero puedes tener tal vez alguna maceta. Si tienes algún árbol que no sea de especies que no son nativas de nuestra ciudad, ¿no? Tantos árboles nativos que hay, que dan muchas flores, muchos frutos, que son alimento y son refugio para estas aves migratorias. Esa es como algo que podemos hacer desde la sociedad, de cualquier persona, lo puede hacer, pues evitar estas luces tan fuertes en la noche, sobre todo, pues las aves cuando están en un lugar muy luminoso, pierden el rumbo, ¿no? de la ruta que ellas ya traen en su mente, pierden ese rumbo, porque tanta luz a veces como que las desorienta, ¿no? Entonces es importante limitar un poquito el tema del alumbrado, que es algo tan difícil de hacer, porque por cuestiones de seguridad todos tenemos luces en nuestras casas, sin embargo es algo muy importante por hacer. Y bueno, finalmente, si en sus ciudades o aquí en Tuxtla hay varios movimientos que invitan a la observación de aves en parques urbanos, si tienen esa oportunidad, anótense, participen para que vivan esa experiencia, y se van a dar cuenta que descubrir el mundo de las aves es maravilloso y ya no van a querer salir de ahí, sobre todo eso. Definitivamente estoy recordando que hubo una publicación de un trabajo de investigación científica donde señalan, ya ven que a veces cuando tenemos una luz fuera de casa, sobre todo en los patios o jardines, los insectos están dando vueltas, y no es que les guste la luz, sino que quedan desorientadas. Ese es el efecto, y definitivamente no es que les guste y que estar dando vueltas, sino es esa desorientación. Pues Pati, extraordinario, tus redes sociales, por favor, nada más. Claro que sí, en Facebook me encuentran como Patricia Hernández, nada difícil. También pueden buscar a Macilias, red de observadoras de aves en México. Es una red que tenemos en este grupo, y bueno, ahí me pueden encontrar con muchísimo gusto. Está apareciendo en este momento aquí en pantalla, y muchísimas gracias, Pati, por estar con nosotros aquí en Conciencia. A ustedes por todos sus comentarios, el like, por favor compartan este programa, y también los invito a que sigan con nosotros en la red programática de AGTV. Y efectivamente nos vemos en la siguiente emisión acá de Conciencia. Y muchas gracias
por todos los comentarios, por todo su apoyo y por enviarnos también sugerencias de nuevos programas. Muchas gracias, bendiciones. Nos vemos en la siguiente emisión aquí por AGTV.